Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles desde la cabina de radio de la Coordinación de Comunicación Social. En esta sección, Usted y el Derecho, a cargo del doctor Rafael Rodríguez, a quien me da mucho gusto saludar como siempre estos miércoles. Doctor, bienvenido. Sí, muchas gracias. Sean ustedes bienvenidos a un programa más, como ya lo dijo la compañera Bricia, a un programa de Usted y el Derecho, donde hemos dicho que las leyes salen de los libros para tratarlo de hacer una conversación amena con usted que nos escucha o que nos ve donde quiera que esté. El tema de hoy, doctor Rafael, las leyes de reforma, el legado de Juárez. Fíjese que ya hemos tocado en algunas otras ocasiones en las leyes de reforma, siempre hay que estarlo considerando por muchas situaciones. Lo hacemos cada año, porque ya tenemos la oportunidad de estar aquí con ustedes ya algunos años, y lo hacemos cada vez que es el natalicio de usted sabe que la semana pasada, el fin de semana pasada se conmemoró el natalicio, yo creo que el más importante de los estadistas del siglo XIX, por cierto, don Benito Pablo Juárez García. Entonces, pues eso, nomás uno lo conoce por alias Benito Juárez, ¿no? Pero sí, hay que decirle como es su nombre, Benito Pablo Juárez García, que ese realmente es su nombre, ¿no? Yo no sé por qué tenemos esa, de verdad lo digo, y a veces preocupado, no crean que lo digo nada más por decirlo, a veces lo digo bastante preocupado, el hecho de que mutilemos la historia, y digo mutilemos como aquellos que tenemos la obligación o la oportunidad o la dicha de tener de ser mentor, de ser tutor, de ser maestro, de estar en una aula y tener a alguien que nos escucha. Entonces yo creo que, pues, aunque usted se tarde un poquito más, es don Benito Pablo Juárez García, ¿verdad? Entonces, cada vez de que celebramos nosotros un acontecimiento de esta naturaleza, ya lo dije, yo creo que es el estadista más grande del siglo XIX, un hombre de saber y de experiencia en el Estado, pues hace que hablemos de él, y sobre todo por ese legado que ha dejado, que no son otra cosa más que las famosísimas leyes de reforma. Leyes de Juárez, las leyes de reforma, creo que, y además no solamente Juárez, hubo muchas personas que estuvieron ahí, y Juárez encabezó este movimiento, pues se puso al principio de todos, o inicio, o lideró las batallas liberales, junto con otros muchos más, que daremos cuenta de ello desde luego. Pues bueno, doctor Rafael, por ahí vimos en redes, ahorita que ya podemos, la facilidad de las redes, vimos muchos memes, de que el día de inhábil y que gracias a don Benito, pero quiero que usted nos resalte por qué es importante y por qué ese día está marcado tan especial. Bueno, en principio que es el nacimiento, el 21 de marzo de 1806, si no me equivoco, nace don Benito Juárez. Don Benito, ya lo hemos dicho, Benito Pablo Juárez García, aunque nos tardemos. Bueno, uno se acostumbra también a hablar de incluso otros Juárez, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues procuremos no hacerlo, pero bueno, nos estamos refiriendo a la misma persona. Entonces yo creo que, porque es un gran personaje Juárez, de Benito Juárez, es un gran personaje, sobre todo por sus orígenes, ¿no? Tiene orígenes zapotecos, ni siquiera hablaba español, ya muy grande aprendió, hablaba zapoteco, desde luego, y ya de grande aprendió español, y pues nace en un pueblito en El Atao, Oaxaca, y que desde luego, pero fíjese, es un tipo que fue escalando, aparte de ser abogado, pues que era un gran abogado, pero fíjese, nomás para que tenga usted una idea, Benito Juárez, así le vamos a llamar ahorita por cuestión de tiempo, o Juárez, para ahorrarnos algunas cuestiones, fue un hombre de Estado, fue realmente, por eso yo dije que es quizás el hombre más extraordinario, importante, estadista del siglo XIX, porque Juárez hizo una carrera política y desde luego con características eminentemente sociales. Juárez fue regidor del ayuntamiento, Juárez fue diputado local, Juárez fue secretario de
del despacho de Palacio de Gobierno en Oaxaca, Juárez fue gobernador, Juárez fue diputado federal, Juárez fue ministro de Justicia, aunque lo traían por muchos lados, pero ahí estaba, ¿no? O sea, y cuando le decían, oye, Juárez, hay que hacer elecciones, dice, no, ahorita no hay tiempo de elecciones, pues él seguía. Esas cosas hay que saberlas, ¿no? Porque son cosas interesantes, importantes de saber de que Juárez, ¿cómo lo decimos? Vamos a decirlo como medio se aferraba al poder, ¿no? Medio se aferraba al poder. Por eso, incluso, cuando usted conoce el sufragio efectivo no reelección, eso de que usted o mucha gente cree que es una cuestión del el apóstol de la democracia de Madero, de Francisco y Madero, pues no es, porque eso se lo aplicó o se lo quería aplicar, y que finalmente se lo aplicó desde luego Porfirio Díaz a Benito Juárez. Le decía la no reelección y llama elecciones, y aquel no tenemos tiempo ahorita de elecciones. Entonces, o sea, no crea que la cosa estaba tan fácil. Pero fíjese, déjeme comentarle que yo creo que en esos 14 años, y aparte, antes de que era secretario, era ministro de la Corte y hizo grandes cosas. Para entender las leyes de reforma, deje entrar en materia, ¿le parece? Pero espérame, para aquí sus seguidores. Bueno, están al pendiente. Está Lizeth Ornelas, dice, buenos días, estamos presentes, que lo extrañaron otra semana. Una disculpa, fue cuestiones de la coordinación, no del doctor. Muchas gracias. María Victoria García Valenzuela, también buenos días, presentes aquí. Muchas gracias. Doctor. Muchas gracias. Pues muchas gracias, de verdad lo agradezco mucho. Déjeme comentarle que no solamente fue un defensor de la soberanía nacional, Juárez, sino que además fue un gran impulsor para transformar el Estado mexicano de una política social, jurídica en México, y que sienta las bases del México moderno. Por eso es trascendental conocer bien lo que son las leyes de reforma. Para entender las leyes de reforma hay que situarnos, además hay que ver cuándo se dieron. Se dieron en el siglo XIX, en un país que apenas se había independizado. Y un país donde estaba sumido en una profunda lucha entre dos proyectos, conservadores y liberales. Pero además algo más grave todavía, y digo grave porque era una circunstancia grave, que era un estado eminentemente, de hecho, un estado confesional. Y cuando digo un estado confesional estoy diciendo, bueno, no sé si sea tan grave, pero yo creo que sí es grave el hecho de que no haya libertad de creencias, libertad de religión, libertad de culto, debe ser grave. La gente debe de creer en lo que mejor le plazca. Es más, la ley dice que, además no me gusta como dice la ley, pero la Constitución de 1917, la vigente actual, dice que los hombres pueden profesar, creer la libertad religiosa, la que más le agrade. Se me hace un término muy trivial, ¿no? Eso del agrado. Yo creo que la religión tiene que ser cuestión más profunda. El que me agrades, pues no te estoy diciendo ni siquiera que te quiero, mucho menos que te amo, ¿no? Entonces, pues eso hay que decirlo así. Entonces, así dice la Constitución ahora, que la que más te agrade. Y era un estado eminentemente confesional. Solo hay que echarle un vistazo al artículo 3 de la Constitución de 1824, donde declara que este país tiene una religión, la única, sin tolerancia de ninguna otra, la religión, la católica, apostólica y romana, sin tolerancia de ninguna otra y protegida por leyes sabias y justas. Fíjese nada más, una intolerancia total, y todo lo que sea intolerancia pues tiene que oler mal, y huele mal, y olía mal. Estoy hablando de las leyes de reforma, porque una de las cuestiones más fundamentales que tuvieron que ver con las leyes de reforma es separar la iglesia del Estado. Era separar la iglesia del Estado. Y para eso se dieron una serie de leyes que justamente son las leyes de reforma, que sientan las bases del México moderno. Déjeme comentarle a usted que esa lucha de conservadores y liberales, pues es una lucha de la Iglesia Católica, del Ejército, de los privilegios de la Iglesia Católica, del Ejército, con la gente distinta, con los otros que no eran así. Entonces, me parece que los conservadores siempre buscaban un régimen centralista, ¿verdad? Querían privilegios, mantener los privilegios del Ejército, los privilegios de la Iglesia Católica, y desde luego, pues, además tenían un poder
poder económico la iglesia enorme, ¿no? Económico, tenía no solamente un poder económico, la iglesia tenía un poder económico, político y social. O sea, la iglesia casi era todo, era un estado, ya lo dije, eminentemente confesional. Y todo aquel que no creyera se condenaba. Y ahí está la historia, hay que verla. Entonces, Juárez, ya no voy a decir para no perder tiempo, ya lo he dicho muchas veces, la última vez que lo voy a decir. Juárez, lo que hace es liderear, emerge como un líder del movimiento liberal mexicano, y pero no solamente él solo, estuvo Ignacio Comonfort, estuvo Lerdo de Tejada, estuvo Ignacio de la Llave, estuvo Prieto, Guillermo Prieto, Lerdo, Iglesias, no vaya a pensar usted que es Julio Iglesias, no, es José María Iglesias, otra iglesia, no vaya a pensar usted que es Julio Iglesias. Incluso Porfirio Díaz era admirador de Juárez. Entonces, lo que buscaba Juárez era hacer un país moderno, inspirado en las repúblicas liberales, justamente donde todas las personas fueran iguales. Entonces, que no era cualquier cosa. Y no era cualquier cosa porque había privilegios, esos privilegios de los que gozaba la iglesia y gozaban el ejército, pues era realmente difícil. Producto de todo este choque, de toda esta gran discusión, se da la Revolución de Ayutla, y la Revolución de Ayutla de 1854 emerge desde luego ahí una de las más grandes constituciones que vienen a sentar el triunfo liberal, que es la Constitución de 1857. La Constitución de 1820 se derroca Santana, no hay que olvidar que Santana estaba ahí, que también fue muchas veces presidente de la República, que un día comentaremos de él, pero que también Santana llevó, desde luego el derrocamiento lleva a la creación de la Constitución de 1857, la primera constitución liberal y extraordinaria cuando uno la analiza, ¿no? Entonces, las leyes de reforma se dan en un espacio de 1855 a 1857, 50 ya, 63, al 63 todavía el restablecimiento de la República. Y bueno, yo creo que el objetivo principal de las leyes de reforma era desde luego modernizar el Estado, secularizar al país, porque era un país evidentemente que tenía que ver con la religión, y luego, bueno, ahí había un tipo muy, muy extraordinario que se llamaba, que la gente lo conoce como Melchor Ocampo, que por cierto, fíjese, le voy a decir el nombre de Melchor Ocampo, se llamaba José Telésforo Juan Nepomuceno Melchor de la Santísima Trinidad Ocampo y Tapia. Fíjese nada más, alias Melchor Ocampo. Yo no, cuando dice alias Melchor Ocampo, pues así se le Melchor Ocampo. Pero fíjese todo el nombre que tenía, ¿no? José Telésforo Juan Nepomuceno Melchor de la Santísima Trinidad Ocampo y Tapia. Fíjese nada más, bueno, qué barbaridad. Bueno, entonces, las leyes de reforma lo que hacen es consolidar la separación iglesia-estado, reduciendo desde luego el poder de la iglesia y creando un estado laico. Creando un estado laico significa, bueno, pues que es un estado que se trata de secularizar. A ver, doctor, ahí le va. Dice María Victoria García Valenzuela, bajo su experiencia, ¿cuál considera que es la siguiente reforma a las leyes mexicanas? Pues es que es muy general la pregunta, pero si habláramos yo creo que hay que hacer... Mire, déjeme decir cuál es mi criterio. Mi criterio es, querida, ¿cómo se llama? Victoria. Querida Victoria, tiene nombre de triunfo, de guerrera, sí. de Victoria. Por cierto, déjeme decir, justamente Guadalupe Victoria no se llamaba Guadalupe Victoria. Bueno, después les digo, pero se puso Victoria, Guadalupe Victoria, pues porque quería triunfar y por eso recordé ahorita eso. Pero bueno, yo he creído, y de verdad lo digo con mucha responsabilidad, yo creo que no hay necesidad de crear y reformar tantas leyes. Yo lo que creo es que hay necesidad de cumplir las leyes, de que el Estado de Derecho siente sus bases, que realmente se cumpla la norma, porque ya lo he dicho en otras ocasiones, tenemos un desprecio a la ley. Fíjense, y hasta tenemos un dicho que dice, a mí me hacen lo que el aire a Juárez. Claro. Así dice la gente, a mí la ley me hace lo que el aire a Juárez. Yo no sé, pues yo creo que no lo despeinaría, o no sé, pero así dice la gente, tiene un desprecio a la ley. A mí la ley la paso por debajo del arco del triunfo. A mí la ley me viene a ver y no llega.
A mí la ley es un desprecio absoluto a la ley. Entonces yo lo que creo, mi querida Victoria, es que lo que tenemos que hacer es dar cumplimiento a las normas y leyes que ya tenemos. Entonces creo que eso nos hará, porque son leyes que armonizan al colectivo social, son leyes que hacen que sea más fraterno y que no se cumplen. Justamente porque no se cumplen, pues andamos como andamos. Yo creo que no necesitamos más leyes, lo que necesitamos es dar cumplimiento a las que ya tenemos. Y eso no significa que no necesitamos alguna modificación, alguna reforma, alguna adición, pero hay otras también que ya no nos sirven, que también hay que derogarlas, incluso abrogarlas. ¿Cómo la ve? Bueno, mire, Edgar Eduardo también le manda saludos, doctor. Muchas gracias. Nos están siguiendo Aida Espinosa, Ale Colín, Silvia Ornelas, los compañeros de TV UAS, pues agradecemos también que estén atentos. No, pues muchas gracias. Se me hace, ¿por qué no han pasado de todas esas cosas que eso es lo que a mí me nutre? Sí, ya está aquí todos nuestros compañeros ya nos están apoyando. Muchas gracias. Sí, y además porque es como que querían quitar el programa, necesitan hablar. Sí. No es cierto. No es cierto. Yo me vengo a divertir y espero que aprender igual que ustedes. Incluso las preguntas que me hacen, pues me suenan bien. Sí. Déjeme seguir hablando de las leyes de reforma. La primera ley que se conoce justamente como la Ley Juárez, que no se llamaba la Ley Juárez, yo no sé por qué la gente le llama la Ley Juárez, era Ley sobre la Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, Distritos y Territorios Federales. Así se llamaba. No se llamaba la Ley Juárez, la gente lo conoce por la Ley Juárez. Pero esta ley la planteó cuando era ministro de Justicia. Y uno de los objetivos de esta ley, sin duda, era que abolía los fueros eclesiásticos y militares. Es decir, porque a los eclesiásticos, a la gente de la iglesia y a las militares, los juzgaban tribunales de pares de ellos, ¿no? De entre amigos, entre cuates. Y entonces Juárez les dijo, ya. Cuando cometan alguna tropelía, ustedes, sea militar o sea sacerdote, eclesiástico, lo que sea, van a ser por las leyes comunes. Entonces esta ley, que ya dije cómo se llamaba, no se llamaba la Ley Juárez, pero así le decían, tenía como objetivo, desde luego, ser una ley igual ante todos. Otra ley, esa fue la ley de 1855, y luego hay otra ley que se llama la Ley Lerdo, que tampoco se llamaba Ley Lerdo, que era en 1856, se llamaba Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas de Propiedades Civiles y Religiosas, así se llamaba. Alias la Ley Lerdo. Entonces esta ley obligaba a las corporaciones eclesiásticas y también a las civiles a vender sus propiedades rurales y urbanas que no tuvieran fines, en el caso de la iglesia, que no tuvieran fines religiosos. O sea, es decir, no estaban ahí en manos muertas, tenía que estar, su objetivo desde luego pues era debilitar al clero eclesiástico, que era dueño de casi todo el país. Bueno, no exagero, más de la mitad, nomás para que tenga usted una idea. Y luego viene la Ley Iglesias, que ya le dije, no es de Julio Iglesias, esta Ley Iglesias es de José María Iglesias. Y esta Ley Iglesias, que no se llamaba Ley de las Subvenciones Parroquiales o Aranceles, porque la iglesia cobraba, sigue cobrando. Aquí, en otras iglesias, en otras parroquias, pero cobraba, y sigue cobrando, por bautismos, por todo lo que se refiere a las amonestaciones. Cuando usted se va a casar, ya ve que se va a casar Viricia con fulano de tal, y a ver quién se pone, ya ve que hacen como llamados, era uno para ver si alguien se opone y dice y levanta la mano. Es más, todavía el día en que uno está ahí ahorcándose, celebrando con la gente que uno quiere y todo, todavía le dice, hay alguien que se oponga de novela. De novela, digo la cuestión. ¿Qué estoy diciendo sin decirlo? Que el único matrimonio que valía era el matrimonio religioso también en ese tiempo, que ahorita vamos a hablar de eso, pero déjenme terminar con esto. Y entonces cobraban muchos aranceles, impuestos, y dijo, ya no se va a tocar ese tema si se trata de gente pobre, porque cuando iba la gente pobre a pedirle un servicio, un bautismo, un entierro a la iglesia, pues la gente dice, primero pagas y lo entierras. Bueno, sigue siendo lo mismo, ¿no? Sí, ¿verdad? No, dígame la verdad. No, bueno, es que, en serio, es que si uno, pues, las misas que de los muertos se pagan, pues si no cree que no. Entonces quiere decir que sigue más o menos lo mismo. Habría que, por
eso le estoy diciendo que el problema no es que se hagan leyes, el problema es que se cumplan las leyes. Yo creo que ya se dicen que cuotas voluntarias. No, cooperaciones, no lo hacen ni cooperaciones porque son muy ingratos. Aquí no cobramos nada, aquí coopere, pero si usted no coopera no le hacemos nada. Entonces, regulaba desde el cobro de derechos parroquiales a los pobres, porque cuando los pobres llegaban con su muertito y, oiga, venimos a enterrarlo y que le haga su visita, y no, aquí primero paga, no tienen dinero, pues a ver, bueno, Melchor Ocampo justamente no fue, se le prohibieron ir a la iglesia, está enterrado en una huerta allá no sé dónde, Melchor Ocampo, que ya le dije que no se llama José Telés Forjuano por usted no Melchor de los Santos Trinidad Tapia. Bueno, entonces quiero decirle que esta ley fue una ley muy importante porque tenía los cobros indebidos, a la gente pobre se le eximía. Y luego, todas estas leyes que fueron antes de la Constitución de 1857, pues tiene que ver, desde luego, en la formación de... Y luego viene el paquete más importante, el paquete que es justamente de Juárez. Y luego viene, aparte que ya dijimos la ley Juárez, viene el paquete que llega en 1859 cuando Juárez ya es presidente de la República y decreta cosas muy interesantes. Y que justamente lo hace en Veracruz. En Veracruz, cuando estaba allá pues desterrado en Veracruz, crea una ley que se llama Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos de 1859. Entonces esta ley tenía un objetivo principal, era que le confiscó todos los bienes a la iglesia que no fueran destinados al culto religioso, porque insisto, tenía muchas propiedades. Eso de que ya le dije que era más de la mitad del país, eso no es broma. Tenía un poder enorme económico, ya lo dije, político y social. Y el culto, todo lo que no utilizaba la iglesia, pues entonces se le dijo, si no lo utilizas para cuestiones de carácter religioso, pues entonces dánoslo a nosotros. Se pasó a manos del Estado para usarlo en beneficio de la nación. Ese es el objetivo de esa ley. Y luego viene otra ley, esa fue de 1858, pero viene otra ley de 1859, que es una ley que ahorita hace ratito casi le empecé a decir, la ley del matrimonio civil. Porque antes, mi querida Bricia, déjeme decirle a usted que lo único que valía era el matrimonio religioso. Era el único que valía. Es más, era el único que había. No solamente el que valía, era el único que había. Y bien cobrado. Yo eso no lo dije, ya lo está diciendo. Y siguen igual, Aquí viene usted a casarse, pues échele, ¿no? Entonces, oiga, no. Bueno, bien cobrado. Pues vamos a quedarnos con eso de bien cobrado. Y entonces se define el matrimonio ya como un contrato civil y no como una cuestión de carácter religioso. Entonces, perdiendo la validez el sacramento religioso, porque es más, hoy usted sabe, usted que se ha casado, o que se va a casar, antes de casarse, antes de ir a usted a la iglesia, al matrimonio religioso, tiene que llevar la constancia de que se ha casado de manera civil. Si no, ya no lo casan, ¿verdad? Y no porque no quieran, pues ellos cobran de todos modos, ¿verdad? Pero no nos vayamos a meter en problemas. Ya mejor ahí sí le dejamos. Entonces, el Estado, fíjense cómo es que el Estado, como hoy el monopolio de todos esos, de las acciones más importantes del ser humano las tiene el Estado, pero antes las tenía la iglesia. Si usted era casado si usted nacía, registraba los nacimientos, las muertes, los casos, que la gente que se casaba, la gente registraba todo. Y entonces la ley del matrimonio civil, no solamente señala que el matrimonio es un contrato civil, sino que además pierde validez oficial el sacramento religioso. Y esto permitió al Estado registrar, regular los matrimonios, como lo fue ese es un paso importante para la secularización. Es decir, lo que era religioso lo convierte en un carácter meramente de carácter civil. Y luego viene otra ley, la ley orgánica justamente del registro civil de 1859.
Esta ley es cuando ya el Estado asume el control. ¿Asume el control de qué? Asume el control de los nacimientos, de los matrimonios, de las defunciones. Ya no era la iglesia la que llevaba la cuenta. Ahora la cuenta aquí la llevamos. ¿En dónde? En el Estado, ¿verdad? Los mexicanos ya... Ahora el gobierno es el que se apropia de esa... Fíjese, registra, es increíble también, hay que tener mucho cuidado también con el Estado, que no se vuele el Estado regula todo. Fíjese, las cuestiones más importantes de las personas, el Estado, si usted no tiene un acta de nacimiento, usted no ha nacido. Y esa la da el Estado a través de la autoridad, de la oficialía del registro civil. Si usted no se ha muerto es porque no tiene acta de defunción. Si usted no se ha casado es porque no tiene acta de matrimonio. Si usted no se ha divorciado es porque si usted no tiene hijos. Vean lo que estoy hablando. De todos los actos más importantes que tenía la iglesia, ahora los tiene el Estado. Y bueno, eso me parece, no hay que dejar al Estado que tampoco se vuele y tenga uno constreñido con todos esos datos. Ya ve que hoy, hasta cuando uno va al pasaporte, por cierto, acabo de ir al pasaporte, le ven uno hasta el... Todo, digo, todo, no sé usted mal pensado. Le ven uno hasta el iris, le ven. Ahora le pone uno ahí los ojos a la camarita y todo va registrado usted. Ya antes ponía un dedo. Fíjese, antes ponía uno un dedo, de verdad. Pues yo me acuerdo que antes uno ponía su pulgar o ponía su índice y hoy no, hoy pone un dedo, los 4 dedos de las 2 manos y los ojos y no sé qué se les ocurra, pero ya está así la cosa. Quiere decir que el Estado se está apoderando no solamente de nuestros datos específicos, sino de muchas características de carácter personal, pero eso será otra historia, entonces no estamos en eso. Doctor, pues bueno, le siguen llegando saludos, Servando Lara, Silvia Ornelas, Ofelia, Vanessa Miranda, le mandan también saludos. Muchas gracias. Y pues, doctor, se nos va el tiempo, poder ir concluyendo. Ya empezamos, bueno, está bien. Entonces, pues ya cuando uno ya le quitan a uno hasta la inspiración. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes, de verdad lo digo, es la creación de un Estado laico de separación de Iglesia y Estado. Y Juárez acuñó algo que me parece muy importante y que incluso me gustaría leerlo. El principio del Estado laico. Hizo una frase que acuñó y que me gusta esta frase, que dice: los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger la libertad que los gobernados tienen de practicar la religión que gusten adoptar, no llenaría fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna. Es decir, bueno, pero también uno se explica también cómo nacimos un Estado confesional. Eso también tenemos que señalarlo. La historia y las leyes las determinan los que triunfan, y al triunfar la guerra de independencia, pues nacimos un Estado confesional eminentemente porque hay razones para ello. Dicen que más de 200, 300 sacerdotes se fueron a la guerra de independencia. Y no se le olvide a usted que el padre de la patria, Miguel Hidalgo, pues fue sacerdote. No se le olvide usted que Morelos fue sacerdote, no se le olvide usted que Matamoros fue sacerdote, y le puede dar una gran retahíla de sacerdotes. Entonces era normal y natural que se fincara la religión católica como la única, sin tolerancia de una de otra. Es más, incluso Iturbide, cuando entra con el ejército de las 3 garantías a la Ciudad de México, en el primer discurso dice algo que lo pinta de tal cual de la talla. Dice: hicimos la guerra de independencia para defender nuestra religión. Entonces, me parece que lo que hoy tenemos, ya, déjeme hablar un poquito de los desafíos rápidos y no me corten, por el amor de Dios. Entonces, quedan todavía desafíos que hay que hacer, todos los desafíos, a pesar de los avances logrados de estas leyes de reforma, siguen provocándose grandes debates entre la intervención de la Iglesia. Yo creo que la Iglesia interviene políticamente, pero no hay que tenerle miedo a nadie, ni a ninguna iglesia. Cuando digo una iglesia, no me estoy refiriendo a la Iglesia católica, me refiero a las confesiones religiosas, cualquiera que sea, musulmanes, testigos de Jehová, cristianos, católicos, para que no vayan a decir a alguien que vaya. Entonces, en resumen, quiero decirles que hay grandes desafíos.
Yo creo que en las leyes de reformas es un parteaguas en la historia de México hacia un Estado moderno, a tratar de hacer un Estado moderno y republicano. Yo creo que siguen siendo un pilar de la estructura política de este país. Y concluyo, porque ya vamos a concluir. Yo creo que en ese tiempo, porque estoy hablando del siglo XIX y además con todas las circunstancias de las que estoy hablando, Juárez desafió desde luego al poder establecido, que no era cosa menor, ya ni los militares ni la iglesia, ni era cosa menor, ni lo son ahora tampoco, ¿verdad? Mucho cuidado con las confesiones religiosas y mucho cuidado con lo otro. Entonces, yo creo que se estableció el hecho de que Juárez haya tenido ese arrojo, junto con otros, como ya lo dije, promovieron una modernización y un respeto a los derechos civiles, a las libertades de las personas, y desde luego, pues a mí me parece que siguen perdurando y van a perdurar por mucho tiempo, porque cada vez que usted saca un acta de registro civil, ahí está la ley de Juárez, una ley de reforma. Cada vez que hay un amparo, que hay un testimonio de la lucha igualitaria, ahí están las leyes de reforma. Por eso termino con esta frase extraordinaria cuando dice: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Que tampoco es de muy Juárez, esa frase tampoco es de muy Juárez. Juárez también por ahí le copió. Bueno, eso después lo decimos, ¿no? Porque para no meter en problemas, pero no crea que es del todo de Juárez. No crea que es del todo de Juárez. Bueno, pues lo invitamos a reflexionar, a que reflexione la gente sobre las leyes de reforma y que, bueno, son la columna vertebral, el eje de simetría que hace un Estado moderno, un Estado diferente, y que hoy, en la actualidad, pues están vigentes las leyes de reforma. Como siempre, muchísimas gracias, doctor. Coincido con muchos de los mensajes que nos siguen llegando, que un excelente tema, charla muy amena, saludos, Aide Espinosa, Ale Colín, Juan Mecánico también dice que gusto verlo, Ofelia también, como siempre, muy interesante tema. Coincido, doctor, muchísimas gracias, doctor Rafael Rodríguez, como siempre, muy atinadamente en esta su sección, usted y el derecho. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y muchas gracias, de verdad lo digo de corazón, el hecho de que nos escuchen y se queden a ver tratamos de hacerlo de la mejor manera, porque dijimos, es donde las leyes salen de los libros y las tratamos de hacer una charla amena con usted que nos ve de aquel lado. Gracias a mis compañeros para hacer posible esta transmisión y por supuesto nos vemos a mediados de abril. Así es. Hasta luego. Esta es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas.